Vamos a ir a la palabra del Señor, gloria a Dios, y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, aleluya. Romanos 3, 10. Gloria a Dios, precioso y maravilloso es nuestro Dios, digno de toda gloria, digno de toda honra y digno de toda alabanza. No deje usted de adorar al Señor, de exaltar y de bendecir su santo nombre, aleluya, porque solo Él es santo y precioso. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:10, aleluya, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, aleluya, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Vamos a estar orando para que sea el Señor que nos hable en esta preciosa noche. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita, Señor. Te damos gracias porque cada día, Señor, estás ahí para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestras vidas, Señor, para restaurar, Padre Celestial, todo nuestro ser, toda nuestra mente, Señor, y que podamos tener la mente de Cristo, que podamos, Señor, ir creciendo conforme a tu palabra, a la altura de ese varón perfecto, como dice tu palabra, Señor, que es Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que es el perdón, aleluya. Dice la palabra del Señor, como acabamos de leer en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, aleluya. El Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si no había ni uno justo, si no había ni uno que hiciera lo bueno, ¿hasta dónde llegó, hermano? La misericordia de Dios. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios si Él nos está diciendo en su palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios? Todos, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había justo ni aún uno. Entonces, Dios muestra su misericordia. Dios muestra su gran amor, aleluya. Porque el perdón, hablando del perdón de Dios y hablando de perdonar a alguien, aunque después vamos a hablar de perdonar a los demás, el perdón es anular una sentencia de condenación impuesta por el pecado. Eso es perdón, eso es el perdón de Dios. Anular una sentencia de condenación impuesta por el pecado. Aleluya, santo es el Señor. La palabra del Señor, como acabamos de leer, nos muestra que la misericordia de Dios es incomparable, que el amor de Dios es infinito. Cuando David pecó, que hablábamos de esto el día domingo, ¿verdad? En segunda de Samuel capítulo 11, y dice la Biblia que David pecó, ¿verdad? Viendo a aquella mujer, Betsabé, y después también tuvo relaciones con ella, y bueno, y sabemos en todo el pecado que cayó David. Pero la palabra del Señor en el libro de los Salmos 51, del 1 al 3, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Esto lo dijo David, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Aleluya. Esta es la oración de David después de haber pecado, después de haber hecho lo malo
delante de los ojos del Señor. Bueno, una vez que ya el profeta Natán, ¿verdad? Dios lo envió para que le diera aquella palabra. El Señor es el que redarguye el corazón de David para que él se humille delante de él. Y quizás usted me dice, pero con todo lo que hizo David, adulteró, asesinó, mintió, fue desleal. ¿Cree usted que David debía recibir el perdón de Dios? ¿O era David imperdonable? ¿Cuál era la situación de David? Porque la Biblia nos habla, y vamos a estar hablando de eso en el transcurso de la palabra, de que Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. La palabra del Señor dice: a un corazón contrito y humillado, Él nunca, nunca va a dejar. A un corazón contrito y humillado, Él nunca va a despreciar. ¿Era David imperdonable? Todo depende, hermano, de un verdadero arrepentimiento. Y como acabamos de leer ahí en el Salmo 51, David delante del Señor le dice: he pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Y ese verdadero arrepentimiento es el que nos hace alcanzar la misericordia de Dios. Porque Dios está dispuesto a perdonar, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento. Hay una condición para el perdón, porque hay gente que dice es que no hay condiciones. Sí, hay una condición. La condición es rendirnos a Él. La condición es decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Porque, ¿sabe una cosa? Y leía esto en estos días: la ira de Dios no es una negación de su amor. La ira de Dios es la demostración de su amor. Y usted dice: ¿pero cómo? La ira de Dios es la demostración de su amor. Porque eso es lo que permite, hermano, que usted y yo tengamos un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino a condenar al mundo. Dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para esto vino Jesús a esta tierra, para salvar, hermano, al más vil pecador, aquel por el que no se daba nada, aquel que estaba sucio, andrajoso. Por ese es que vino Jesús. Y Dios construyó un puente de misericordia y de justicia. Así como usted lo puede ver en esa imagen, con ese símbolo de esa cruz, en ese abismo de pecado que nos separaba de Dios, hay un puente. Y ese puente es la cruz del Calvario. Ese puente es el sacrificio precioso de nuestro Dios. Es un puente, aleluya, de misericordia y de justicia. Porque cuando los clavos traspasaron a Jesús, cuando esos clavos traspasaron al unigénito Hijo de Dios, el Padre aceptó ese sacrificio como un pago suficiente por nuestros pecados. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Justicia de Dios en él. Se hizo justicia en esos momentos de agonía infinita, en esos momentos en que Jesús clamaba desde la cruz, hermano. Dice la Biblia en Mateo 27:46, que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque como lo hemos dicho otras veces, cuando Dios vio a su Hijo cargar todo el pecado de la humanidad, Él tuvo que quitar su mirada. Y Jesús en ese momento se sintió solo, desamparado, cargando todos los pecados del mundo entero, hermano.
Y en ese momento él quedó completamente solo, completamente desamparado, aleluya. Ese amor inagotable, ese río de misericordia fluyó desde esa cruz del Calvario, aleluya. Pero ¿sabe qué pasó 3 días después? 3 días después, Jesús resucitó para mostrar que su sacrificio había sido aprobado por el Padre, aleluya. Gloria a Dios. Dios es precioso y maravilloso. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Se hizo algo legal. Se hizo un fundamento legal porque dice que somos justificados por la fe. Aleluya. Vamos a ir al libro de Romanos 3, 20 al 26. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El amor de Dios, solo por su misericordia infinita, hermanos, nos perdona nuestros pecados. Y la ira de Dios es la justicia para que sea quitada nuestra culpa. La ira de Dios es la justicia para que sea quitada nuestra culpa. Aleluya. Él declara justos a quienes han apelado a la muerte de Cristo como pago por su deuda. Y yo quiero repetir esto en esta noche, hermano. Él declara justos a quienes han apelado a la muerte de Cristo, aleluya, como pago por su deuda, aleluya. Usted y yo somos justificados en Cristo. Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en la obra de redentora de la cruz del Calvario. Por eso somos llamados justos, hermano, porque ninguno era justo. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había justo ni siquiera uno, aleluya. Pero cuando apelamos a la muerte de Cristo, nosotros somos justos por su justicia, aleluya. Dice la palabra del Señor en Mateo 18, 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era un montón de plata, hermanos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquel hombre, hermano, un hombre de esta tierra, pero fue movido a misericordia y perdonó la deuda de aquel hombre. Porque un verdadero arrepentimiento, esto es muy importante, hermano, un verdadero arrepentimiento no se mide
por lágrimas, no se mide por emociones. Un verdadero arrepentimiento, hermano, es un cambio en nuestra mente. Un verdadero arrepentimiento, la palabra griega arrepentimiento es cambio de mente. En griego esa palabra es cambio de mente. ¿Y en qué consiste ese cambio de mente, hermano? Ese cambio de mente consiste en que usted y yo no nos consideramos aceptables a Dios por nuestros méritos humanos. No es por sus obras, no es por lo que usted hace. Es cuando nos damos cuenta, hermano, que simplemente necesitamos de su perdón. Que en sí su perdón, usted y yo no somos nada en esta tierra. Eso es arrepentimiento. Decir no es por mi mérito, no es por lo que haga, es por el perdón y la misericordia de Dios. Porque el arrepentimiento es cuando Dios requiere poner a prueba nuestra fe. Aleluya. Él pone a prueba nuestra fe de si en realidad estamos necesitados de Él, de si en realidad podemos decirle, Señor, aquí estoy y me dejo caer en tus manos, como aquel niño que está su padre detrás de él y aquellos niños juegan de que se lanzan en los brazos de su padre. ¿Sabe? Si a usted cualquier persona le dice, láncese, yo lo atajo, yo no lo haría, yo no sé usted, pero aquel niño confía en su padre, aquel niño sabe que su padre va a estar ahí con sus brazos extendidos para poder sostenerlo. Y eso es lo que necesitamos, saber que Él es el que nos sostiene, aleluya, que es por la fe en Cristo. Porque cuando usted y yo conocemos la santidad de Dios, podemos sentir una profunda tristeza de las cosas malas que hacemos. Podemos llorar, podemos gemir, podemos decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo aquello contra aquella persona? Y podemos llorar cuando pensamos en los sufrimientos de Jesús. Yo no sé cuántas veces que usted ha visto quizás películas en Semana Santa, usted llora cuando ve los sufrimientos de Jesús. Pero la esencia del arrepentimiento no son lágrimas. La esencia del arrepentimiento no son sus emociones, no. Es un cambio de mente. Es cuando usted le dice hasta aquí al pecado y necesito a Cristo. Solo Cristo puede tomar este pecado, aleluya, y limpiarlo con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Hebreos 26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. En el momento que ponemos nuestra fe en Cristo, hermano, como nuestro Salvador personal, el momento que usted le abre su corazón a Dios y le dice, sé el dueño de mi corazón, recibimos inmunidad del castigo eterno. Aleluya. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, no porque le va a ver, sino por fe, le vamos a ver cuando estemos con Él cara a cara en los cielos. Pero cuando usted acepta a Cristo y le dice, entra en mi corazón, el asunto está arreglado, aleluya. Nuestra causa, nuestra sentencia, aleluya, es quitada. Y Dios nunca más vuelve a abrir los archivos de nuestra culpa, aleluya. Dice la palabra del Señor en Miqueas 7, ahí está la palabra del Señor, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Escuche qué lindo. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia nuestro Dios, hermano. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará
en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así como en los tribunales terrenales se honra un principio se llama principio de ilegalidad del enjuiciamiento doble, o sea que no se puede hacer un juicio dos veces. Tampoco en el cielo, hermano. En el cielo no se va a juzgar dos veces. Aquellos pecados que ya Cristo llevó en la cruz del Calvario, ya recibieron el castigo a través de Cristo. Y no volveremos a ser juzgados por los pecados que Él cargó en la cruz del Calvario. Si hubo un verdadero arrepentimiento, no volveremos a ser juzgados por los pecados que Él cargó en la cruz del Calvario, hermano. Esos pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar. Los que estamos en Cristo nunca más seremos condenados por nuestros pecados. Si permanecemos en Él, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Dice Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo. En este versículo, hermano, la palabra justificados es un término legal. La palabra justificados se usaba en los antiguos tribunales de justicia para describir la condición de una persona que había pagado la pena completa por su delito y era restaurada en su lugar que tenía en la sociedad. Eso significa justificado, que esa persona pagaba toda la deuda completa del delito que había hecho. Cuando tu fe está en Cristo, ¿sabes qué te afirma Dios? Que ya alguien pagó por tus pecados. Cuando usted tiene su fe en Cristo, Dios te puede decir, mi hijo murió por ti y por tanto eres justo delante de mí y tus pecados son perdonados una vez y para siempre. Solo a través de Cristo somos justos en Él. Y el perdón de Dios es completo, hermano, para nuestras vidas. En el Salmo 32, aleluya, versículo 1 y 2, dice que también esto lo podemos encontrar en Romanos 4, 7 y 8. Bienaventurado aquel cuya transgresión, escuche, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Este versículo, hermano, estos dos versículos nos muestran la integridad de la misericordia de Dios. Estos dos versículos, vamos a ver las tres palabras claves: perdonada, cubierto y no culpa de iniquidad. Aleluya. Cuando hablamos de perdonada, esta palabra se traduce en quitar o llevar. La palabra perdonada significa quitar o llevar. Esto sucede en nuestra culpa. Él nos perdona y Él quita y lleva nuestra culpa. Él perdona nuestra culpa. La palabra cubierto significa tapar completamente o significa borrar. Es una palabra griega traducida como tapar algo completamente o borrarlo. Aleluya. Y la palabra inculpa significa sin culpa. Y la culpa es cargar con una cuenta. Entonces, inculpa es que usted ya no tiene ninguna cuenta. Aleluya. Que ya fue pagada su cuenta. Hay algo muy precioso cuando hablamos de ese cubierto. Nuestros pecados han sido cubiertos. Nuestra transgresión ha sido perdonada y nuestro pecado ha sido cubierto. Si vamos al libro de Éxodo,
Éxodo 25, el versículo 17-21 dice, y harás un propiciatorio de oro fino. Y el 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y el versículo 22, aunque no lo puse ahí, pero dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El arca del pacto o el arca de la alianza, hermano, era donde estaban las tablas del testimonio, la vara de Aarón y el maná. Y esa arca era donde la presencia de Dios bajaba y hablaba y se manifestaba, aleluya, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero esa arca tenía una tapa, como usted lo puede ver ahí, esa parte de arriba es como una tapa. Ese propiciatorio era una lámina cuadrada, como usted lo puede ver ahí, una lámina cuadrada de oro que servía como una tapa del arca del pacto. Era una tapa, hermano, del arca de la alianza. En hebreo, la palabra propiciatorio viene o se denomina de esa palabrita que usted ve ahí que dice caporet, no sé cómo se menciona, que significa cubierta. Propiciatorio significa cubierta. También significa obra de expiación. Y la raíz de esta palabra, que es la palabra kafar, significa cubrir, aplacar, cancelar, redimir con el pago de un rescate. Todo eso significa el propiciatorio. Propiciación es un término griego que significa lo que expía o propicia, o también significa lugar de reconciliación. Esa cubierta, hermano, porque como acabamos de leer en el Salmo 32, dice, y cubiertos nuestros pecados. Por eso esa arca del pacto de la alianza tenía una cubierta que era el propiciatorio, porque Jesús es nuestro propiciatorio. Él es quien cubre, hermano, el arca que contiene, repito, usted lo puede ver ahí, las tablas de la ley, el maná y la vara, aleluya, la vara de Aarón, indicando, hermano, ¿por qué Jesús es nuestro propiciatorio? Porque Él fue el único que cumplió a cabalidad, aleluya. Él fue el único que cumplió la ley a su cabalidad. Él es el único, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo, aleluya. ¿Sabe? Como le digo, ahí estaba el pan del cielo, la vara, aleluya, que aun cuando estaba muerta vuelve a la vida y reverdece porque nos muestra esa resurrección de Jesucristo. ¿Y sabe qué se hacía en ese propiciatorio? El sumo sacerdote rociaba sangre encima de ese propiciatorio, porque sin sangre no podía presentarse delante de Dios. Esa sangre, hermano, desde el libro de Éxodo ya nos está hablando del sacrificio precioso cuando nos habla de que había que derramar esa sangre sobre el propiciatorio, aleluya, para poder obtener el favor de Dios. Y aquellos dos querubines que lo observaban significa que es probado y aceptado por su divinidad, porque Dios se manifiesta al hombre, aleluya, a través de ese propiciatorio, a través de esa arca Él se manifestaba porque dice, y me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una tapa que también se traduce como asiento sagrado, sobre el cual descansaba la nube, que era el símbolo visible de la presencia divina de Dios. Porque esa tapa, que también significa asiento sagrado, ahí bajaba la presencia de Dios. Entonces era un asiento para Dios. Dios se sentaba ahí para poder hablar y manifestar, aleluya, su palabra. Dios estaba ahí desde ese lugar, impartía misericordia cuando la sangre era rociada para la expiación. El propiciatorio ocultaba al pueblo de Dios del juicio condenatorio de la ley.
porque era esa tapa que estaba sobre las tablas, sobre la ley, aleluya. Cada año el sumo sacerdote entraba y rociaba sangre para la expiación de los pecados. Gloria a Dios. Dice el libro de Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y me faltó un pedacito ahí, hermano, muy importante, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Espíritu Santo, aleluya. Eres precioso y maravilloso. Dice ahí en el siguiente versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aleluya. Por medio de la muerte de Jesús, tenemos una respuesta. A través de la fe en Jesucristo, nuestros pecados son cubiertos. Aleluya. Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso solo el Cordero inmolado, por eso solo nuestro Jesús, Jesucristo, es digno de abrir los sellos. Es el único digno, aleluya, porque Él fue el que derramó su sangre preciosa. Por eso Él es el único abogado, aleluya, que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, aleluya, por nuestros pecados. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Por amor de mí mismo, por amor a Él mismo, hermano, no se acordará de nuestras rebeliones, no se acordará de nuestros pecados, aleluya. Cuando Él nos dice en el Salmo 32:2 que no nos inculpa de nuestras iniquidades. La palabra culpa significa cargar una cuenta, pero Él cargó nuestra cuenta, aleluya. Cargó nuestra cuenta. Su justicia fue lo que cargó en nuestra cuenta. Él tomó esa cuenta y la pagó con su sangre preciosa. Y en nuestra lista, en nuestra deuda, Él puso su justicia. Él puso y lo selló con su sangre preciosa. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo. Dios cargó nuestros pecados a la cuenta de Cristo y carga a nuestra cuenta su justicia. Cargó nuestros pecados a la cuenta de Cristo y cargó a nuestra cuenta su justicia. Como cuando usted le hace un depósito a alguien, Él depositó su justicia. Ese amor incomparable, esa misericordia, esa gracia para con nosotros. Aleluya. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, 4 y 8. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, hermano, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Por gracia somos salvos, hermano. Por la misericordia de Dios es que usted y yo hemos sido perdonados. Hay varios versículos preciosos aquí que quiero leerle, aleluya. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, hermano, sobreabundó la gracia. Romanos 5:6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vea lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, para eso es la palabra. Dios no nos puso en esta tierra para condenar. Dios no nos puso en esta tierra para ser un dedo señalador del hermano que pecó. Porque ni siquiera Jesús, que cargó nuestro pecado, ni siquiera Él vino a condenar al mundo. La palabra de Dios es para salvación. La palabra de Dios no es para condenar a tu hermano. No es para condenar a tu vecino. No es para condenar a tu esposa, a tu esposo, no. La palabra de Dios es para salvación, aleluya, a todo aquel que cree. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué es su gracia? Su gracia es un favor inmerecido. Él nos ha mostrado su gracia al perdonarnos, al tratarnos con misericordia. Porque Él nos pudo haber dejado, hermano, con nuestros pecados, sin ninguna salida, sin ningún perdón, diciendo, ¿para qué voy a morir por ellos? ¿Para qué voy a morir por ellos si después, cuando ya les he perdonado, vuelven a pecar y vuelven a pecar y pisotean mi sangre? ¿Para qué? Pero Él no se hizo esa pregunta. Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Aleluya. No podríamos hacer nada por la salvación de nuestras almas. No podríamos hacer nada, hermano, pero Dios envió al Cordero perfecto, al Cordero inmolado, aleluya, a nuestro precioso Jesús para pagar nuestra deuda, para morir por nuestros pecados, aleluya. En el libro de Lucas 15, hermano, no lo voy a leer, usted después puede leerlo en su casa, pero en Lucas 15, versículo 11 en adelante, del 11 hasta el 32, nos habla la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esta preciosa parábola, la parábola del hijo pródigo. Este joven hermano que en un momento dado dijo, dame mi herencia, dame lo que me pertenece, aleluya, y se fue. Este joven se fue y malgastó todo ese dinero. Toda esa herencia, aleluya, fue malgastada con mujeres, fue malgastada con sus amigos, fue malgastada con licor, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que hubo un momento en que este joven empezó a tener hambre. Su dinero se gastó,
estaba cuidando unos cerdos y él deseaba comerse la comida de los cerdos. Y hubo un momento en que este joven entró en razón. Y este joven se preguntó, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si puedo estar en la casa de mi padre, si aún los jornaleros que le trabajan a mi padre tienen alimento en su casa y yo aquí estoy muriendo de hambre, aleluya. ¿Sabe qué hizo este joven? Recapacitó. Este joven se dio cuenta en la condición en la cual él estaba, aleluya. Él se dio cuenta de su condición. ¿Y sabe qué dice el versículo 18? Se lo voy a leer. Dice que este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe? Se puede seguir leyendo, ¿verdad? La Biblia dice que el padre dijo, traigan un vestido, vamos a matar el becerro gordo, vamos a hacer una fiesta, porque este es mi hijo que se había perdido y lo he encontrado. Y algo que me impresiona mucho, hermano, si usted lo puede leer ahí, dice, y levantándose vino a su padre, dice, y cuando estaba aún lejos, su padre fue movido a misericordia. Aún de lejos su padre lo vio y fue movido a misericordia. ¿Y qué dice, hermano? Y esta palabra en realidad impacta mi corazón. ¿Sabe qué dice? No dice que el joven corrió hacia su padre. Dice que el padre corrió hacia donde estaba su hijo. Se echó sobre su cuello y le besó. El padre corrió hasta donde estaba su hijo, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios, que nuestro Padre Celestial está corriendo hacia nosotros. Él corre hacia nosotros. Dice la Biblia que Él dejó las 99 ovejitas que estaban en el redil para ir en nuestra búsqueda, para ir a encontrarnos, hermanos, aleluya. Él está corriendo hacia ti. Él corrió hacia ti. Él corrió hacia ti, te miró. Y aunque eras indigno, aleluya, pero Él te hizo justo. Fuimos justificados por su sangre. Fuimos justificados, aleluya, por ese sacrificio precioso de la cruz del Calvario. Dice el Salmo 32:5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo único que Dios nos pide? Un corazón. Un corazón arrepentido. Un corazón, dice su palabra en el Salmo 51:17. Un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado delante de Dios. Un corazón que le pueda decir, Señor, ya no puedo más. Ya mis fuerzas se acabaron. Ya con mis fuerzas no puedo. Pero tu sacrificio precioso tiene el poder de limpiarme. Tiene el poder de redimirme. Tiene el poder de libertarme. Tiene el poder de sanarme. Tiene el poder, aleluya, de librarme de la maldición de la muerte, de la maldición de la esclavitud.
de la maldición del pecado. Pero Él quiere que nos rindamos a Él. Porque ese arrepentimiento, aleluya, como leímos al principio, ¿qué significa ese arrepentimiento? Significa un cambio, aleluya, en nuestra mente. Significa, aleluya, que ese perdón de Dios está para ti. Si tú, aleluya, reconoces que solo por la sangre de Cristo puedes ser libre de tus pecados. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia, reconociendo tu perdón, tu misericordia y tu amor incomparable. Te damos gracias, Señor, porque tú cada día estás ahí para otorgar ese perdón maravilloso y esa más misericordia infinita.